En el número 8, El Gran Gatsby, escrita por Scott Fitzgerald en 1925, en Estados Unidos, recomendada por 16 de las 20 listas analizadas. Es una novela de los felices años 20 americanos, que se ha convertido en todo un clásico del siglo XX. Nos introduce la sociedad del momento, mostrándonos esta época de posibilidades y aspiraciones, en la era del jazz, las fiestas interminables y el poder del dinero propios de la época. Una fuerte crítica social al Nueva York frenético de la década de los 20. Era una época de opulencia y prosperidad económica, en la que mucha gente se entregó al derroche, la superficialidad y la obsesión por encontrar la felicidad a través del estatus social. En el fondo, también se critica el famoso sueño americano, así como a la banalidad social, el amor idealizado, la decadencia moral y la obsesión por hallar la felicidad. La trama gira en torno al enigmático personaje de Jay Gatsby, descrito desde la mirada de Nick Carraway, el narrador protagonista. Toda la vida de Gatsby gira en torno al único propósito de impresionar a Daisy, una chica de la alta sociedad. Una alta sociedad en donde Gatsby, a pesar de conseguir una gran fortuna, no logra alcanzar. El resumen. La novela comienza en el verano de 1922, cuando Nick Carraway, miembro de una rica familia del Medio Oeste y recién instalado en un barrio adinerado de Long Island, es invitado por su prima Daisy a comer en su casa. Allí se encuentra con el marido de esta, Tom Buchanan, exjugador de béisbol, hombre racista y conservador, perteneciente a una familia privilegiada. En ese almuerzo también conoce a Jordan, una mujer hermosa, fría y cínica, jugadora profesional de golf y amiga de Daisy desde la infancia, con quien Nick comienza una relación y por quien sabe de la infidelidad de Tom con Myrtle, una mujer de una clase social muy inferior, esposa de su mecánico, el señor Wilson. Pronto, Nick se convierte precisamente en cómplice de esta infidelidad de Tom, ya que lo acompaña en ocasiones al apartamento que tiene en Manhattan para sus encuentros amorosos. Allí se ven con otros amigos y es donde Nick presencia una pelea entre ambos amantes que terminan por Tom golpeando a Myrtle y rompiéndole la nariz. La pelea se inició cuando Myrtle nombró a Daisy y Tom, furioso, le dijo que no podía hablar de ella. Por otra parte, Nick tiene como vecino al enigmático Jay Gatsby, un hombre inmensamente rico que se conoce por sus grandes fiestas y en las que generalmente no aparece. Fiestas a las que acude todo tipo de personas de la gran sociedad, por lo que Nick no duda en aceptar la invitación que Gatsby le envía a una de ellas. En la fiesta se encuentra con Jordan y deambula borracho escuchando rumores de todo tipo sobre Gatsby, como que es un espía alemán, que ha matado a un hombre o que es familia del mismísimo Kaiser alemán. Pero son vecinos y eso le da a Nick una posición privilegiada con respecto al resto, y así ocurre cuando Gatsby lo recoge un día en su flamante auto amarillo y le cuenta de primera mano su historia. Le dice que viene de una familia rica de San Francisco y que estudió en Oxford después de la guerra. También le dice que tiene que pedirle un favor y que será Jordan quien le explique en qué consiste. El trayecto finaliza en Manhattan, donde le presenta a su socio Meyer Goldstein, conocido criminal relacionado con el contrabando de licores. Lo que Jordan le cuenta a Nick es que Gatsby está enamorado de Daisy desde hace 5 años, que se conocieron en Louisville en 1917. Hicieron entonces planes de boda, que aplazaron por ser Gatsby enviado a la guerra, y cuando volvió se encontró que ella ya estaba casada con Tom. Es por ese motivo por el que
Gatsby hace aquellas fiestas esperando que en alguna de ellas aparezca Daisy. El favor que Gatsby necesita de Nick es que invite a ambos a su bungalow, algo a lo que Nick accede. Tras tomar el té en el bungalow, Gatsby lleva a Daisy a su mansión para alardear de todas sus posesiones. En ese día inician una nueva aventura amorosa entre ambos. En uno de aquellos encuentros bañados en alcohol en el que participaban Gatsby, Tom, Nick, Jordan y Daisy, Tom propone ir a Nueva York y allí protagonizan una patética escena de celos entre Tom y Gatsby, en la que Tom cuenta lo que sabe de Gatsby y cómo se ha hecho rico ilegalmente mediante el contrabando de licores, al tiempo que Gatsby le pide a Daisy que le diga a su marido que nunca lo ha querido. Con el disgusto, deciden volverse separados, Tom, Nick y Jordan en el coche de Tom, y Gatsby con Daisy en su auto amarillo. Gatsby la deja a ella que conduzca para que se olvide de lo ocurrido, pero el azar quiere que una mujer se cruce en el camino y la atropelle. Una mujer que era ni más ni menos que la amante de su esposo, Myrtle. Nick le pide a Gatsby que se marche porque le van a culpar de la muerte de Myrtle, pero él quiere quedarse para cuidar de Daisy. Ahí es cuando le cuenta su verdadera historia, su origen humilde y su nombre real que se cambió a los 17 años. Por su parte, Tom le cuenta a George Wilson, marido de Myrtle, que Gatsby es quien conducía el auto amarillo y por tanto es el asesino de su difunta esposa. Wilson entra a la mansión de Gatsby mientras éste se baña en la piscina y le pega un tiro. Después se suicida. Tom y Daisy abandonan ese mismo día la ciudad para seguir en otro lugar con sus vacías vidas de millonarios. Nick prepara el funeral de Gatsby, al que tan solo acuden algunos empleados domésticos y su padre. Ni siquiera su socio está presente. Nick decide volver a su ciudad natal en el oeste, totalmente decepcionado y asqueado de la vida de la alta sociedad de la costa este. Fitzgerald, con un lenguaje exquisito, incluso poético en ocasiones, nos sumerge en toda esa sociedad de inicios de siglo. El modo como Gatsby dedica su vida a impresionar a un amor de juventud, dedicando toda su vida a un objetivo que más que un objetivo se convierte en obsesión, sobrepasando la motivación al objetivo. La alegría, la angustia o la decepción de Gatsby son transferidos al lector de un modo en el que consigue hacerlo sentir nervioso y ansioso por lo que pueda pensar Daisy de lo que ve, de lo que percibe o de lo que vive. El lector pasa a sentirse parte de la trama, a sentirse miembro de esas impersonales fiestas del Gran Gatsby, a las que asiste sin ser invitado, como la mayoría de los asistentes. Se siente embriagado del entorno, sin necesidad de probar el alcohol. También el modo como describe la lluvia puede hacerle sentir empapado, agobiado por la lluvia, y cuando llega a las casas de los Buchanan, ese calor brutal que llega a hacerle sudar mientras lee. Es sublime también el uso del simbolismo que realiza Fitzgerald para expresar ciertas ideas como la luz representando la esperanza y optimismo de Gatsby frente a los sueños que espera materializar, o el calor representando cómo la obsesión por la felicidad termina sofocando sus vidas y sumiéndolos en la desesperación. El absurdo del día a día y la infantilización de esa vida adulta que no ha madurado transporta a ese periodo soñado de entreguerras, a esos locos años 20 que nadan entre lo real y lo imaginado. Pero lo que llega a impregnar mi ánimo sin duda es el abismo entre las clases sociales, la esterilidad de los esfuerzos de Gatsby por llegar a Daisy, porque ella nunca ha pertenecido a su mundo. Cuando veo la indiferencia de Daisy y su marido, a pesar de la culpabilidad, y la preocupación de Gatsby, a pesar de ser inocente, se me viene a la mente la obra de Los Miserables, de Víctor Hugo. Después, la soledad del protagonista, en su ocaso,
me recuerda a aquella absurda canción de los años 80 de Un pingüino en mi ascensor, la canción de JJ. Cuando termino de leer el libro, sigo en el libro, me parece que sigo en aquella enorme y vacía casa a orillas del mar. Sigo sintiendo el descuidado césped entre mis pies. No siento alegría ni angustia ni tristeza. Mi sentimiento es de vacío, el vacío de aquellas abarrotadas fiestas sin sentido, el vacío de sentimientos de Daisy, el vacío de un amor imposible. Porque su lectura va más allá de las horas que pasas delante del libro, me veo obligada a incluirlo como libro de obligada lectura en mi lista. Su autor, Francis Scott Fitzgerald, nació en 1896 en St. Paul, miembro de la llamada generación perdida americana, autor de novelas que retratan un paisaje de personajes brillantes, efímeros de juventud y también de desesperación. Nació y estudió en St. Paul, Minnesota, pero no completó sus estudios universitarios. Se alistó en el ejército durante la Primera Guerra Mundial, aunque no llegó a luchar en ella. Su primera novela, escrita en estos primeros años, fue rechazada por distintas editoriales. A este lado del paraíso, en 1922. Además de las novelas, escribía cuentos, con un desenfadado estilo de vida que le obligaba a vender todos los derechos de producción y además a vivir a base de préstamos y anticipos. De ese modo fueron saliendo sus siguientes obras: Hermosos y Malditos, también en 1922, El Gran Gatsby, en 1925, y Suave es la noche, en 1934. En 1921 se publicó el cuento El curioso caso de Benjamin Button, obra que ganó un gran reconocimiento gracias a la adaptación cinematográfica realizada en 2008. A partir de mediados de los 30, compagina la escritura de su última novela, El último magnate, con su trabajo como guionista en Hollywood, donde falleció en 1940.